Salmo 141. Oración a fin de ser guardado del mal. Salmo de David. Señor, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos, serán despeñados sus jueces, y oirán mis palabras, que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Señor, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasare delante. Amén. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como tenemos por costumbre, siempre se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Diana. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del Salmo 141. También saben que le pongo un título. En esta ocasión le decidió poner El fuerte clamor de un creyente bajo la infernal tentación. Y el Salmo 141, hay un subtítulo que me aparece en esta 1960 traducción. Señor, dice así, oración a fin de ser guardado del mal. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. En los versículos 4, 7 y 9 vamos a ver que el salmista le está pidiendo que lo guarde del mal. ¿Sí? Fíjese, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías. Versículo 7 dice lo siguiente. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Y el versículo 9, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Después, en todo el Salmo, del 1 al 10, que son 10 versículos nada más, van a ver un poco, como la otra vez, cómo no solamente él clama y pide. Fíjese la palabra que aparece, dice, escucha. Así, a ti he clamado, oh Señor, a ti he clamado. Él está pidiendo de alguna forma que preste atención, porque el llamado y el clamor de él es de que el enemigo o el pecado quiera atrapar su alma. Dentro de un rato vamos a ver un poco, yo no sé si lo tengo por acá abajo tengo un libro que todavía no lo voy a decir de quién es, pero es un libro excelente, un libro viejo. Por ahora voy a exponer un poco de esto en una forma temática, no expositiva, ¿sí? Un tema, cómo el creyente está aclamando y está pidiendo que Dios guarde su alma. ¿Por qué? Acá vemos la humildad, que él reconoce que es débil, ¿sí? Él está clamando, apresúrate, el asunto es urgente. ¿Por qué? Porque mi alma o mi espíritu está en peligro. Entonces le está diciendo que escuche su voz cuando él lo está invocando, ¿sí? Esto no va a terminar así. Él va a clamar, pero él va a tener que hacer algo, ¿sí? Nosotros no podemos pedirle a Dios, Señor, ayúdeme, y después yo voy con los enemigos. Es algo ilógico que Dios me guarde del mal y yo me contamine con los enemigos, ¿no? No tiene, es irónico, podríamos decir. Entonces hay una respuesta a ese clamor. El Señor va a ayudar y nos va a sacar, pero nosotros debemos responder. Entonces, fíjese lo que dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, o no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías. Él está pidiendo que guarde el corazón. ¿Por qué mi corazón?
Porque, fíjese que dice en Proverbio, creo, no me acuerdo si 4:24, hijo mío, por sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, de ahí debemos guardar. El corazón es el centro, por ejemplo, de nuestro ser, nuestra esencia, nuestro espíritu, nuestra mente. Todo nuestro ser puede ser contaminado. Y antes de que venga el pecado, la tentación tiene que seducir. Entonces, nosotros debemos ser sensibles a las cosas espirituales. Estar atento cuando dice, come de este fruto, no te pasará nada. No es así. Usted tiene que sentir, cuando usted siente ese poder maligno que sabe, el problema es que muchos no le dan importancia. Adentro todavía reside residuos del pecado. Y cuando la tentación que es por afuera anda, se levanta dentro de nosotros, porque Él busca que lo malo que hay dentro de nosotros, o sea, eso que quedó todavía, porque todavía no estamos regenerados, Él busca que se levante eso, para que podamos, pequemos. Eso, pero la tentación todavía no es pecado, Él está buscando. Entonces en el día de hoy tenemos que ver cómo nosotros debemos responder a esa tentación. Primero y principal, el salmista lo que hace es clama. ¿Por qué? Porque el alma o su espíritu es de Dios. Entonces está clamando a aquel que le dio el espíritu, le pide ayuda. Yo no soy fuerte, yo reconozco que soy débil ante esto. Eso es humildad, lo que hablábamos la otra vez sábado pasado. Esto es ser humilde, pedirle a Dios. ¿Por qué? Escuche, la otra vez estuvimos viendo en el Salmo, en el libro de Hebreos estuvimos viendo, si no me equivoco, que nosotros somos débiles, ¿no? Y nos podemos deslizar, ¿sí? Nos podemos estar deslizando de a poco, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasó? ¿Se acuerda la serie de Hebreos? Gracias. Que estuvimos viendo la otra vez. Se empezaron a deslizar. Fíjese, acá en esta parte dice, donde está hablando el salmista, él está reconociendo que estaba siendo tentado. Acá un poco. El salmista estaba siendo tentado. Entonces, él está pidiendo que lo ayude, a Dios que lo asista. ¿Por qué? Fíjese lo que dice ahí. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Esa que se incline, la palabra en el hebreo es natá. Natá significa desviar. ¿Sí? Entonces, escuche, esta parte es importante. Inclinar, natá, significa desviar, adherirse, apartar, hacer injusticia, pervertir. Yo estoy buscando todos los sinónimos en una concordancia y en un diccionario bíblico para poder entender qué era esto que decía él, incline. Nosotros pensamos que nos inclinamos a agarrar algo nada más. Pero no es solamente eso, ese inclinar significa desviarse, no es que me desvíe, que me adhiera al pecado, o sea, acercarme, adherirme, porque el pecado busca que yo me adhiera, me una en yugo desigual, eso es lo que busca, que yo me junte con ellos. No quiero adherirme, apartar. ¿Por qué apartar? Porque el pecado me aparta de Dios. Está pidiendo no permita, porque hay un mal dentro mío, ayúdame en la hora de la tentación. Por eso dice que debemos orar y velar, con lo que voy a cerrar después. ¿Para qué? Porque reconocemos que nuestro espíritu está pronto, pero nuestra carne todavía es débil en ciertas partes, aunque no tiene el poder como antes, pero nosotros tenemos que clamar para no apartarnos, para no hacer injusticia. ¿Por qué? Porque esa también natá, un cline significa pervertir, o sea, rendirme. No me puedo rendir ante la primera del pecado. Él va a buscar que yo peque. De alguna forma me va a tentar, me va a buscar para que yo me desvíe, que me rinda al poder seductor. Pero no solamente siempre es lascivia. Puede ser un celo, un enojo, una ira. Algo que sea, yo no me puedo inclinar ante la primera seducción del pecado y rendirme o inclinarme. Fíjate lo que dice, no deje que se incline. ¿Qué se incline? Hacerle una reverencia también. Yo no me puedo inclinar al pecado en la primera. Sí, hacerle proscuneo.
Apartar también significa natá o inclinar, apartar. Entonces tenemos que entender eso. Cuando nosotros nos inclinamos a lo que sea, a esa tentación, nos estamos de una forma rindiendo, deslizando hacia el pecado. Y fíjese, ¿y se acuerdan el libro de Hebreos cuando vimos la otra vez? ¿Qué pasó? Segundo paso. Se endurecieron, porque el pecado empieza a endurecer. Si el escritor fue el mismo, el que dicen que fue David, él estaba en una azotea. Es muy posible que este hombre, no lo sabemos, yo no lo sé si es él. La mayoría dicen que sí, otro que no. Pero fíjese, su corazón se inclinó y vio a una mujer desnuda bañándose, creo que era Betsabé, asombrado por su belleza, y codició la mujer de otro, por la belleza de ella, y fíjese, y después un abuso de autoridad, preguntó de quién era, y le dijeron, la mujer, creo que de Urías, Eteo. Y luego, no dijo eso, no le importó, no dijo a la mujer otra, bueno, yo tengo un montón acá, no le importó, él se inclinó, y entonces él se desvió, se deslizó, se volvió hacia el pecado, se apartó de Dios. Y después todas las cosas que el pecado te va llevando a mentir, porque le quería mentir al esposo de él, le quería mandar que se acueste, lo puso, tramó, hacer injusticia, mandar todas las cosas que después para poder guardar eso que él hizo. Entonces, él lo que hizo, vemos que es eso. El pecado hace que nosotros nos inclinemos hacia el mal. La tentación, amado, seduce. No sé si se acuerdan, Asaf, el Salmo número 73. Siempre lo digo hace años. El Salmo 73 fue un salmo que me gustaba mucho en mis principios, en mi vida cristiana, porque yo veía la maldad de las personas, como con grosor hacen lo que quieren, pueden hacer, e incluso dentro del pueblo de Dios parecía que no pasa nada. Hasta cuando dice, él entró a la presencia del Señor y entendió la diferencia entre el impío y el justo, ¿sí? Que busca agradar a Dios. Entonces vemos que eso es lo que hace el pecado. El pecado hace que nos quiere hacer que nos inclinemos hacia el mal, ¿sí? Y ahí donde aparece la palabra que el salmista pone, que se incline mi corazón a cosas, a ser malas. ¿Por qué? No dejes, pero fíjese lo que dice, está pidiendo a Dios que Dios lo ayude, ¿sí? A que no se deslice, a que no codicie, puede ser cualquier cosa. La cosa mala es todo lo contrario a que Dios no le agrada. Entonces, este hombre, si es el que se dice, él codició a esa mujer, quiso estar, abusó de ella, y después vino el hijo, tuvo que ocultar eso. Se murió el hijo también, porque Dios, fíjese, saca el hijo de ahí, de todo ese adulterio que hacía, él pecó, y tuvo que ocultar ese pecado. Puede ser con cualquier clase de pecado. El asunto es que no debemos pedirle, nosotros tenemos que estar con la mente o la conciencia sensible al pecado cuando sentimos ahí esa maldad, esa tentación o ese fuego, tanto como sea, ese enojo, clamar. Hay alarma de que quieren tomar el templo. Está la tentación a la puerta, el pecado. Entonces fíjese, por eso que es bueno, me hace acordar el Salmo número 101, perdón, el Salmo 1, donde dice las bienaventuranzas, se acuerda del hombre que es bienaventurado, dice que no anda en camino, sí, eso, de maldad, con los pecadores. Por eso que él está clamando más adelante, fíjese, todo esto pide él ser guardado. Ahora yo no puedo pedir, Señor, guárdame del mal y después ir con el mundo, porque de seguro usted se va a contaminar. Entonces, si usted pide ser guardado, tiene que obrar de acuerdo a eso, apartarse del mal. Pero el Señor nos va a ayudar, ¿sí? Pero nosotros debemos hacer lo nuestro. Fíjese en el versículo, yo estoy haciendo a grandes rasgos, yéndome un poco por cada parte de ahí que estuve nombrando, el 7 y el 9 creo que nombré. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol.
por tanto, no, el versículo número 9, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas que me hacen iniquidad. Entonces está pidiendo que lo guarden, porque el pecado, amado, el versículo número 7 que estaba leyendo ahí, la tentación antes del pecado, esa tentación, escuche, fíjese, dice, esto es un texto un poco complicado, el versículo número 7, voy a leer de nuevo. Como que hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. ¿Qué significa esto? Es un poco, decirnos, como un lenguaje, lenguaje, yo tenía que tener otra traducción, hebraico, pero está relacionado con la muerte, con la mortandad de la tentación. ¿Sí? Esta parte sería como el pecado lo que quiere es matarnos. ¿Qué dice esta traducción? Dice, entonces la gente dirá, sus huesos han quedado esparcidos por el suelo. Ahí está, es una buena traducción. Eso es lo que hace el pecado. Cuando el pecado te quiere matarte, y la gente va a ver, la gente ve, nosotros vemos las consecuencias que el pecado hace en el alma. El alma lo único que hace, o sea, queda destruida la persona. Por eso que ese versículo está relacionado con lo que la tentación quiere hacer para que el pecado venga. Parece bueno, pero es como cuando esa persona quiere pescar algo, va a poner un anzuelo, ¿sí? De lo que sea, para cazar. Al pajarito le ponen alpiste, al ratoncito le ponen queso, al pescado le ponen una lombricita. Él va a seducir. En el canal de Prédica tenemos una serie del libro y después tengo unas breves cápsulas explicadas de una forma sencilla de remedios preciosos contra las artimañas de Satanás. Creo que es de Thomas Brock, si no me equivoco, una de esos. El libro está difícil de entender. Yo lo leo, pero después están unas cápsulas que están muy buenas, son chicas, que lo explico para que se pueda entender bien. Para aquellos que no por ahí el libro es un poco quizá pesado de digerir y la mente se va, pero la cápsula capaz que la expliqué es una forma más sencilla, pero es importante porque Satanás anda poniendo trampas. Fíjese lo que dice el versículo 9. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Satanás anda como león rugiente, viendo a quién atrapar. Aunque en el contexto quizá Pedro en esa época estaba diciendo de Nerón y otros que estaban buscando atrapar a los cristianos. Pero siempre va a estar buscando, atrapar, tentando. Entonces el hombre continuamente, o el cristiano, o la cristiana, está siendo acechado, está siendo vigilado por el enemigo porque él quiere cazarnos. ¿Sí? De alguna forma nos escapamos, o el Señor nos liberó, y vez tras vez está la persecución tras de la iglesia, tras los cristianos. Entonces nosotros debemos estar atentos a esto. La tentación puede hacer, escuche, me viene en la mente el progreso de Peregrino. Habían dos caminos, ellos ya eran salvos, pero la tentación de un camino más fácil los llevó al castillo de la duda, a él y a Esperanzado. Y ambos fueron ahí. Pero ¿qué sucedió? Tuvieron, vamos a decir, una semana terrible, hasta ahí se pudieron liberar. Pero ellos se podían haber liberado de esos, porque la tentación quiere hacerles un camino más fácil. Ven por acá, acá es más difícil. Lo mismo que hizo con el Señor Jesucristo. ¿Por qué ir a la cruz? O convierte esas piedras en pan. La respuesta siempre debe ser basada en las escrituras y con una obediencia a eso que decimos. No podemos soltar algo con la palabra y hacer otras cosas. ¿Sí? No funciona con un texto y después con mi vida fuera de contexto. No sería una vida fuera de contexto. Un buen texto para un sermón, ¿no? Una vida fuera de contexto. Decir algo así, ¿eh? Sí. Y es así. Nosotros debemos estar atentos porque la tentación lo que busca eso. Es que no, primer paso, como estamos viendo en el hebreo, es que nos deslicemos. Que nos inclinemos por el camino malo. Y así, escuche, como el libro de Hebreo también nos está advirtiendo, terminaríamos en la apostasía. Si el Señor no nos ayuda, no nos asiste. Entonces, escuche, ¿cómo podemos responder a la tentación? Amado, lo primero que podemos hacer es no relacionarnos, vamos a decir, con aquellos que están en pecado. Yo no puedo decir que el Señor me guarde cuando después estoy con esas personas, porque no tiene ningún sentido. Porque
yo lo primero que debo hacer, por el mismo Señor nos enseñó que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y una parte dice, guárdanos del mal. Y si nos guarda del mal, nosotros no podemos estar ahí, debemos estar a la sombra del Altísimo, al abrigo de Él. No podemos estar allá y después decirle, estar jugando con eso y después que me quemo, decir, Señor, ayúdeme. No es así, debemos hacer lo nuestro. Entonces, no relacionarnos con ellos. Por eso es que el cristiano clama. Quizá en esta ocasión, fíjese, hoy estamos hablando, no sé si fuera de la prédica o ahí, que decía que a veces el sufrimiento viene por ser desobediente y viene una disciplina, pero a veces el sufrimiento también viene por ser obediente. Bueno, acá quisiera pensar que él está clamando que porque está siendo obediente y de alguna forma lo están buscando a él, ¿sí? Entonces eso es lo que está diciendo, está clamándole al Padre o al Señor que lo salva o que lo administre. Acuérdense que en Hebreo capítulo 7 dice que Señor Jesucristo está intercediendo continuamente por nosotros. ¿Por qué? Porque el tentador siempre está ahí. Casi se cayó. Entonces, hay un día que no sabemos, más allá de las interpretaciones que se tenga sobre ese texto, hay un día de la prueba. No sabemos. Yo me acuerdo que en mi época, cuando era chico, la maestra decía, saca una hoja. Yo nunca sabía la hora de la prueba. El asunto que decía, saca una hoja. Decía, no estudié, decía yo. Justo no estudié. Justo no, y te agarraba. Bueno, yo estudiaba, el asunto que nunca entendía. Sí, no entendía. Pero hay un día de la tentación, un día, ahora vamos a entrar un poquito, yo se lo voy a adelantar, dentro de un ratito voy a hacer al vuelo de pájaro un poquitito para darle a degustar un libro que se llama de John Owen sobre la tentación. Como poder, yo hice unos apuntes por arriba porque el libro es bastante grande, yo tengo uno que es chiquitito. Pero una de las cosas, amado, que yo les recomiendo, y lo que lo hago hace años, aparte, nosotros no solamente debemos, primero y principal, reconocer como salvista que somos débiles, que necesitamos de Dios, no somos fuertes. El pecado me puede hacer creer fuerte, pero escuche, eso me puede llevar al orgullo. El ejemplo que siempre me viene es el de Pedro, que él creyó que no lo iba a negar al Señor Jesucristo. Dijo, aunque todos te negaran, y eso es algo muy loable, y quizás en su corazón estaba la buena intención. Satanás fue y lo pidió. Y el Señor le dijo que lo había pedido para zarandearlo. Y cuando él pasara eso, que fuere fortaleciera a los demás. Entonces Satanás va a pedir. No podemos ser orgullosos. Tenemos que estar siempre pidiéndole, Señor, voy a hacer esto, ayúdeme, guárdeme del mal. Yo no me puedo confiar en mí mismo, porque en mí mismo en sí hay debilidad todavía. No estoy glorificado. Puedo ser tentado todavía, ¿sí? Entonces, en todas las cosas nosotros debemos cuidarnos. Entonces, él clama, ora, suplica por ayuda para que el Señor le asista ahí, ¿sí? Fíjese lo que le dice. Primero, en uno de los versículos ahí, creo que es el versículo número 13, pon guarda mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. No me voy a ir, pero acá tengo la Biblia, que ustedes pueden encontrar, si ustedes quieren, en Santiago, capítulo número 3, de la lengua. Que dice, aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirá bien las naves y empieza a hablar de la lengua que ustedes conocen, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el salmista lo mismo hace, amado, le está pidiendo que ponga guarda. La lengua es un instrumento que puede causar mucho mal, mucho daño. La lengua puede difamar a una persona, ¿sí? Es un mundo de maldad. Por eso, fíjese, él reconoce que ponga guarda. En las muchas palabras hay pecado. Podemos lastimar con ella. Por eso le dice, fíjese, que él le ponga guarda. Dice, no deje que mi corazón se incline a cosas malas. Pon guarda a mi boca, oh Señor. Guarda las puertas de mis labios. Me hace acordar de Isaías 6, donde en una parte donde
fíjese, dice, mis labios, o sea, hablan maldad, algo así, Isaías, y él viene y, bueno, que lo purifique. Entonces nosotros debemos reconocer primero y principal, porque nuestra debilidad, debemos conocer nuestro, yo le digo, talón de Aquiles. Usted debe conocer su debilidad. Usted no puede andar por ahí sin conocer. Él sabe las debilidades que cada uno de nosotros tenemos. Entonces no se debe exponer a eso. No puede estar exponiendo eso. Si usted es débil en un lugar, no puede estar caminando por esos lugares o relacionándose. Vamos a decir una persona que toma. No se puede juntar con gente que toma. ¿Por qué? Porque es muy posible usted toma. Yo me puedo sentar con una persona quizás que toma a predicarle, aunque no lo haría, pero si me toca hacerlo, pero yo no voy a ser tentado, porque mi tentación no es esa. No me va a encontrar, pero él sabe dónde está. Yo no me puedo inclinar a un lugar, ¿sí? Porque es muy posible que caiga. ¿Por qué? Porque mi corazón todavía puede estar, aunque fui liberado del pecado, todavía queda un resto que puedo llegar a ser seducido o atraído. ¿Mm? Entonces, versículo número 5, fíjese lo que dice, que el justo me castigo y será un favor, dice. Fíjese, primero, antes que venga el Señor, fíjese, nos muestra que para el salmista dice que el justo me castigo será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Me gusta esta porción porque, aunque no estamos haciendo exegéticamente este sermón, sino temáticamente, voy por textos así, a él, fíjese que está dispuesto, incluso se le pide ayuda, pero a veces Dios no va a venir, va a decir, mira, tal cosa. Por ahí va a venir un hermano o una hermana a reprenderme, o a ayudarme, o a exhortarme. ¿Para qué? Y fíjese la respuesta de él ante eso. Dice así, y el que el justo me castigue será un favor, y que me reprende será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Satanás busca herir la cabeza, pero él viene de verdad con un bálsamo. Fíjese lo que dice Proverbio, creo que es... ¿Es mi cabeza 93? No, es Proverbios... ¿Ah? En mi cabeza con aceite. Creo que es... a ver, denme un segundito, yo quería tener notado... No, es Proverbios, capítulo 20, si no me equivoco, 26, en una parte que dice como... Lo busco porque me lo acordé justo. Una parte como que el consejo del justo él haría bien, algo así dice el proverbio, no sé si yo lo tenía anotado acá, siempre veo que siempre me pierdo en una parte, pero es como esa reprensión que le hace al salmista, a la persona. A ver, el proverbio 26, denme un segundito, a ver si lo puedo encontrar. Proverbio 27, 6. A ver si es ese. Proverbio 27, 6. 27. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fíjese, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fíjese, fiel es la herida, a veces ¿cómo? Sí, estoy grabando. La herida, sí. La herida, o sea, parece una herida porque el justo o el hermano o la hermana está buscando ayudar, pero y parece a veces más, yo le digo, esa persona que le gusta hablar para lograr algo, pues debemos cuidarnos de esos aduladores. El adulador siempre va a buscar algo, lo que él tiene es el adular, o yo le digo seducir, así fue como cayó Eva, para lograr, esa se llama tentación, es la forma como que él habla, la forma que sea, él va a saber, en un hombre, en una mujer, en un hombre puede ser una forma sensual, que habla ella, y en una mujer una forma de ser querida, amable, lo que sea, pero siempre va a buscar, va a ver algo para lograr algo cometido. En cambio, a veces la palabra del justo, si yo veo que se está quemando, no le puedo decir,
yo quisiera, porque no, a veces el peligro es eminente y debo sacar a la persona, ¿sí? Entonces es importante que podamos eso. Por eso que el salmista reconoce, dice ¿qué dice en el versículo número 5? Que el justo me castigo y será un favor. Dios le está haciendo un favor al mandarle a alguien que le ayude. Y él reconoce que eso viene de parte de Dios. Entonces vemos, escuche, que a veces Dios nos va a mandar, primero y principal, nosotros debemos pedir ayuda. Si estamos mal, estamos muy endurecidos, fíjate, Dios va a mandar a alguien y después Dios va a intervenir ya. Si la persona es salva, bueno, le va a apartar, ¿sí? Pero él está pidiendo eso, que Dios le ayude, que Dios le asista en esta salvación de su alma, porque ve peligro. En el caso consciente, en caso que él se endureciera, Dios le va a endurecerlo. En caso que él cayera, Dios va a mandar a alguien a que hable siempre. Creo que, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre del profeta, pero cuando David peca, hace todo lo que hace, pasa un año, Natán era, no me acuerdo el nombre, no, bueno, era un profeta, si no me lo acuerdo, no me acuerdo, yo creo que lo tenía anotado por ahí, yo no me acuerdo si era 1 Samuel 26, el asunto es que viene este profeta y ¿qué le hace? Le saca los pecados que él había cometido, ¿se acuerda? Pero ¿cuál era el bien? Es que él confesara. Por eso que él confiesa, le dice, el Señor no te matará, ¿sí? Pero no se iba a apartar la espada del Señor de ahí, ¿sí? Natán era, ¿no? Sí, el profeta, sí. Entonces él, que le dice eso, pero Dios manda siempre a alguien para que después no tenga excusa de decir, yo quise ayudarte. Vos me pediste, claro, el Señor no va a bajar del cielo, pero va a mandar a alguien, quizás, si la persona persiste en eso, pero para nosotros, fíjese cómo lo tomamos. Dice, que me castigue es un favor. Un favor es un regalo, algo que Dios nos hace, nos manda a alguien. Entonces, tenemos que estar atentos a eso. Porque lo que busca el enemigo es que nos separemos de Dios. Eso es lo que hace el pecado, es separar. O sea, no hay comunión. Dios dice, no tengo comunión. Y hasta acá llegamos. Hay una separación. Entonces, cuando alguien viene, busca esa restauración para que vuelva, como por medio de una exhortación, una amonestación, para que vuelva de nuevo. Entonces, fíjese lo que está diciendo el salmista. Hay unas cosas me las voy a pasar porque quiero hablar un poco de la tentación con los minutos que me restan, ¿sí? Entonces, nosotros debemos aceptar esa corrección, ¿sí? Cuando un hermano venga y me advierta, que yo diga que tenga cuidado, que yo me aparte, ¿sí? Mateo, deme un segundo, no me quiero equivocar como hace un rato. Sí. 33, 35, a ver si está acá Mateo 26. Lo que estaba diciendo hace un rato, fíjese, Mateo 26, versículo 33 al 35. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Quizá no podemos ver eso, ¿sí? Pero de alguna forma, a veces yo no entiendo cómo hablaba el Señor, pero de alguna forma le estaba advirtiendo, le estaba diciendo, no te confíes, porque me vas a negar. Si Pedro hubiera sido humilde, he dicho, ¿cómo, Señor? Pero él se paró todavía y dijo, no, eso no va a pasar. Yo puedo, de alguna forma, confío. Y el Satanás dijo, ¿sí? Entonces no podemos, cuando alguien, si yo voy a hacer algo y algo me advierte, no, porque él está viendo, porque tiene experiencia, sería bueno escuchar la voz de la sabiduría cuando me dice, no vas a poder. Entonces tenemos que tener cuidado. Para eso nosotros debemos conocer nuestro corazón, debemos conocer nuestras debilidades, amados, y estar atentos cuando un justo viene
y nos advierte. ¿Sí? Hoy hablaba del simple. El simple en Proverbios es el joven generalmente. El joven el que viene caminando, el joven el que se representa así. Viene caminando por la vida como si nada. O sea, un joven podemos decir 20, 30, un joven. Él va por la vida como si nada. Ve el peligro y sigue. En cambio, el sabio no puede hacer eso. Él ve el mal y ¿qué tiene que hacer? Apartarse. ¿Sí? Es así. Entonces, es así que nosotros debemos apartarnos. Aceptar la corrección. Pero no solamente aceptar la corrección, sino que apartarme del pecado. Entonces Dios puede traer a alguien que corrija mi vida y yo debo ser manso y aceptar esa corrección. ¿Por qué? Porque yo al no aceptar ya estaría pecando directamente porque me estoy jactando de lo que sea. Incluso puedo ser orgulloso. Y es así como Natán, acá lo tenía, Natán había corregido a David. ¿Sí? Y es así. Aunque no murió, vamos a decir, vino consecuencias sobre eso. ¿Sí? Entonces aceptar esa corrección para no caer en la... Ya está el pecado, pero aceptar para no caer, porque amado, lo que busca el pecado es destruir, corromper nuestras almas. Miren, tengo más para hablar, pero en el día de hoy, con esto, no sé con cuánto llevo, sí, 34, quisiera hablar fue uno de los primeros libritos que leí, que se llama Lo que cada creyente debería saber sobre la tentación. Una guía práctica para reconocer cuando la tentación viene hacia nosotros y saber cómo resistir su poder y sus propósitos. ¿Ve? No solamente saber, sino cómo yo debo resistir. La tentación en sí misma todavía no está el pecado. El pecado no ha sido concebido. Cuando yo tengo relación con el pecado y hay una comunión, de alguna forma podríamos decir, el pecado concibe hacia adentro, o sea, nosotros nos unimos con el pecado. Y Él dentro de nosotros, de alguna forma, pone su semilla. Quedamos, de alguna forma, como dice Santiago 1:13 al 15, ¿se acuerda de lo que dice? Que dice que nosotros cuando somos tentados, creo que Santiago dije 1:13. Sí, señor. Cuando alguno es tentado, escuche, cuando uno es tentado, estamos hablando de la tentación, es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz a la muerte. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Entonces, escuche, cuando hablamos de la tentación, fíjese, el Señor nos advirtió sobre esto en contra de la tentación antes que llegara el pecado. Ahora, en el capítulo número... yo no sé qué librito tengo, porque yo tengo un resumen de este libro, pero hay una parte, yo no voy a dar todo, sino algunos apuntes que anoté, después lo quiere leer, se consigue fácil esto. Sí, es un libro muy fácil de conseguir. Pero escuche, amados, cuando Adán fue creado a la imagen de Dios. Y en esa época, escuche, él había sido perfecto, ¿sí? Aunque era inocente, era perfecto en el momento de ahí. Pero fíjate, él todavía no estaba sujeto, como nosotros cuando nacemos, a los deseos pecaminosos, ¿sí? Y fíjese, pero cuando él obedece o hace caso a su mujer, en vez de hacerle caso a Dios y come de ese fruto, fíjese que el pecado entró adentro, vamos a decir, de nosotros, y él empezó a hacer lo que, como dice en otra parte, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces cuando el pecado entra, él ya no ve, no discierne, no ve ningún mal eso. Para vos es mal, para mí no es mal hacer esto. ¿Por qué? Porque el pecado ha cegado. Cuando el pecado ciega, no está mal esto, hacerlo. El asunto es que nosotros por eso que debemos orar, pedirle al Señor que nos libre, nos guarde del mal y hacerlo nuestro. El Señor Jesucristo, en Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación.
¿Por qué sería eso? En la otra parte creo que dice porque el espíritu está pronto, mas la carne es débil. Entonces, si yo voy a orar que el Señor me libre del mal, de la tentación, del inicuo, debo hacer lo mío. ¿Sí? Entonces, la tentación está siempre. Todo el día es algo que no se va a cansar. El mal está ahí. Como el Espíritu Santo está ahí hasta el fin cuando el Señor de nuestros días, Él también está ahí. Hasta cuando el Señor lo destruya. El postrer enemigo que va a ser destruido también la muerte. Entonces, escuche, la tentación, usted dirá, bueno, la tentación, no, cuando viene la hora de la tentación, que voy a tratar de verlo un ratito si me da el tiempo, es un deseo fuerte, que es casi, podríamos decir, que no se puede soportar. No es que una pequeña tentación, no, esto cuando hablamos de la tentación es algo fuerte que viene exteriormente buscando algo de nosotros. Quiere buscar algo, quiere sacar algo de nosotros, esa maldad que todavía está dentro de nuestro corazón. No es que nosotros sale así, es que busca de alguna forma que respondamos, si fuimos de alguna forma celosos, enojados, lo que sea. Él va a buscar, o un deseo, podría ser lo que sea, no siempre está relacionado con lo sexual, o la lascivia, puede ser celo, enojo. El asunto es que la tentación por fuera va a buscar que salga eso. Va a querer despertar algo de nosotros para que salga hacia afuera. Entonces debemos siempre estar velando y orando. Velar y orar. Y orar. Velar es como un centinela que hace guardia, está así, velando. No es velar eso que pone una vela y están pasando la noche velando. No, velar es alguien que hace guardia. Viene de velar, de esos soldados que está atento y orando. Que el Señor nos guarde. ¿Sí? Quiero hablar primero de lo que no habla el salmista acá. La tentación de Dios no es lo mismo que aparece en Santiago. Cuando Dios tienta, no es tienta porque Dios no es el autor del mal. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos como tentación que aparece ahí en Santiago es prueba. Cuando Dios prueba. Puede usar el mal, pero esa prueba viene en forma de tentación. Dios prueba. A ver, el ejemplo de Job. ¿Has visto a mi hijo Job? O sea, vamos a probar a cómo está. Claro, pero ¿qué va a pasar? Tiene que usar la serpiente a alguien para que vaya. Y esa prueba, para ver si está fuerte, va a tener que ser tentado. Tentado, a ver si resiste. Dios va a probar. A ver si está bien preparado. Si queda algo, no, todavía falta un poquito de fuego para que esté bien purificado y perfecto. Mire, a ninguno de nosotros nos gusta la escuelita cuando el Señor dice, hay una hoja. No sé si conoces la escuelita del Señor. El Señor nos dice, mañana, Señor, voy a prepararme para el examen. Y cuando llega, lo estaba esperando. No, él entra y el Señor dice, saquen una hoja. Y automáticamente, no, ¿cómo? Así aparece en la escuela del Señor. Eso se llama, no es que la prueba que nos tienta. Él no es el autor del mal, pero sí va a utilizar, Él tiene un propósito bueno en su prueba. Satanás no tiene un propósito bueno. Él hace, la prueba que vamos a ver, esta que estoy hablando ahora, es la prueba de Dios. Si no le quiere decir tentación, es la prueba que Dios hace. Hay dos clases. Una, bueno, en esta prueba va a venir ¿quién? También el enemigo, pero para probar. ¿Sí? Todos fuimos probados. En el caso de Job, en el caso de Abraham, podría ser cuando dice, dame a tu hijo. No, todo lo que tengo te lo pedí y ahora me lo vas a sacar. No, Dios prueba. Dame lo más precioso que tenés. Dame. Y va a pedir Dios. Y fíjese, yo siempre digo lo mismo, no es que Dios le va a dejar, en este caso fíjese, le dejó. Vi que no me niegas nada. Entonces así, amado, el Señor prueba. A todos nos ha probado y nos sigue propósito. Entonces, Dios nos prueba, pero de verdad para perfeccionarnos a nosotros. Pero esta no es la prueba acá, sino que podríamos decir, esto es como un examen que hace Dios con nosotros.
¿sí? Lo que habla, creo que Santiago habla un poco de eso, no me acuerdo la palabra, creo que habla de la multiforma de pruebas que él tiene. En diferentes situaciones puede usar, en la misma cosa quizá puede usar otras pruebas, ¿sí? En la de Dios, hay una parte, yo hice unos pequeños resúmenes nomás por arriba, pero hay una parte donde Dios probó, y esta no es la del salmista acá, esta yo estoy diciendo la prueba de Dios, pero también vamos a ser edificados con esto. Probó a Ezequías en 2 de Crónicas 32-31, ¿para qué? Porque, yo no voy a ir ahí, pero el propósito de Dios era sacar lo que hay adentro. ¿Y qué salió? Orgullo. Si ustedes ven en 2 de Crónicas 32-31. Entonces, amados, a veces Dios obra en nuestra vida, pero no es una prueba, vamos a decir, una tentación como la del enemigo. Lo que Dios quiere que diga, ¿ves lo que hay en tu corazón? Métete la mano, Moisés. Lepra. Bueno, eso es lo que tienes. Las pruebas de Dios o los exámenes de Dios revelan la maldad de nuestro corazón. Tienes que trabajar en eso. Porque si no nosotros, ¿para qué vos estás orando? Señor, examina mi corazón. Y cuando el Señor examina nuestro corazón, no tiene... No tiene. Claro, decimos, no, porque nosotros decimos, ¿cómo esto dentro mío? Pero es así, eso es lo que hace el Señor, en su bondad. Entonces nosotros aprendemos que todavía, a pesar de que somos regenerados, hay una maldad oculta dentro. Hay ciertas puertas que están cerradas, no queremos que nadie entre. ¿Sí? Entonces el Señor las abre. Entonces ese es el propósito de la prueba. Otra, fíjese, la que dije, la de Pedro. Pedro también era otra vez el orgullo. Se confió en sí mismo, no fue humilde. Entonces, esas son las pruebas, vamos a decir que el Señor a veces hace para mostrarnos el pecado, para que trabajemos y nos santifiquemos. Para eso es, no es que Dios saca los trapitos para hacernos quedar mal. No es así, sino que Dios nos prueba. Segunda de Corintios 1:8 dice, porque fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Fuimos abrumados, Pablo dice en la parte, sufrimos más allá de nuestras fuerzas, para que reconozcamos que somos débiles una vez más y clamemos a Dios, ¿sí? Y confiemos en Dios. Y estas pruebas nos tienen que llevar, como a Pedro, a ser humildes. Porque ese es el asunto. No nos podemos confiar, no podemos creer que estamos firmes y no vamos a caer. Siempre humildes, Señor, líbranos. Estamos pidiendo que el Señor nos esté asistiendo y haciendo los nuestros. ¿Sí? Y siempre vamos a estar, vamos a decir, en esa prueba, o en una o en otra. O en la prueba de Dios o en la tentación del enemigo. Pero así es nuestra vida. Porque dice Filipenses 1:29, dice que todos, nosotros no solo concedió creer, sino también padecer. O va a padecer porque peca desobedeciendo a Dios, o va a padecer porque quiere obedecer a Dios. Pero en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero no os preocupéis porque yo he vencido. Entonces, amado, padecer siempre va a padecer, hasta el impío padece. Lo importante es que si va a padecer, padezca siempre haciendo la voluntad de Dios. Ahora, sí, el punto que quiero desarrollar con esto que me queda, y es lo que está hablando el salmista. No es la prueba de Dios. Acá está más relacionado con la tentación de Satanás. Esta es, vamos a decir, aunque es la prueba o la tentación, acá es muy diferente. Dios prueba para mostrar nuestra maldad y con el fin de que nos santifiquemos y nos apartemos, o que trabajemos con ella, reconozcamos que tenemos ese punto débil, aunque lo tengamos, y trabajemos. Ahora Satanás no usa eso. Él sabe, este es tu punto débil, que te mostró bueno. Entonces, él lo que va a usar, la tentación para llevarnos a pecar. Ese es el propósito de la tentación. Por eso quería decir ese clamor que pide el creyente o el hijo o la hija de Dios para que lo libre de la tentación, que lo guarde. Como decía, no me acuerdo, Lutero o Spurgeon, es imposible que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza. Sí, pero podemos evitar lo que hagan nido sobre nosotros. Cuando usted consintió el pensamiento, porque vamos a ver que viene por medio de un pensamiento. Mira lo que te hizo. ¿Se acuerda usted que siempre doy el ejemplo de la pantera rosa? Que está ahí y viene una voz y no sabe quién es. Dice,
¿y acaso esa máquina no es la que le prestaste? Y va, y el dibujito, y le dice, sí, y que le habla a uno y va y viene, y le habla a uno en el dibujito, ese dibujito pareciera que, no sé, pareciera que describiera el mal mismo. Y al final termina el coseo rojo haciendo, así vestido con los cuernitos, ¿vio? Como lo ve el mundo. Y logró lo que quería, porque habla. Vamos a ver que trabaja en la mente. Como hablaba vos acá, la hermana Diana, vos estabas hablando, ¿no? Y que me decías de que, no, ¿cómo decías? Escucharle al enemigo es creerle. Yo cuando escuché dije, wow, es verdad, aunque uno lo sabe, es no creerle a Dios y creerle al enemigo. Me hizo acordar a lo que hizo Eva. Le creyó al enemigo, no le creyó al cabeza. Y el cabeza no le creyó a Dios, le creyó así a la mujer o al enemigo. Y es así, debemos creerle a Dios. Porque la tentación todavía no está el pecado, está tentando. Dice, toma de esto que no te va a pasar nada. No podemos, amados, beber eso, es el mal, sin saber que va a venir algo. Téngalo por seguro. Entonces, esta clase de tentación, aunque puede ser una prueba, porque también puede ser una prueba que Dios pone, a ver, porque Adán fue probado por medio del enemigo. Acuérdense de la teología pactual, el pacto de obra. Satanás estaba tentando, pero tenía que pasar esa prueba. Y de alguna forma Dios lo había puesto, para ver si era obediente. Y esas pruebas, véala a veces, si Dios está mirando, el enemigo está atacando, está buscando. Pero usted tiene que ver y ser como veíamos hoy con Jesucristo. En todo esto aprendió la obediencia, ¿se acuerda? Aprender a ser obediente. Dios dice, resiste la tentación para que tenga con qué responderle al enemigo, que era una parte. Y es así, donde debemos resistir. Si aparece acá, por ejemplo, en la clase de teología es fácil. El asunto es cuando viene. Ahí cambia, amado, porque Él busca algo dentro de nosotros. El primero que vamos a ver, que no se preocupen, no voy punto por punto, voy a tocar por arriba, nada más. Pero acá cambia. En la otra la prueba era el enemigo. Perdón, es Dios. Acá es el enemigo. Y es diferente el resultado. El otro será probados, doquimazo, creo que la palabra no me acuerdo, o sea, varón perfecto, mujer perfecta. Acá no, acá está el enemigo y acá es como tentador. ¿Llevarnos qué? A que pequemos. Acuérdense de Mateo 4 cuando lo busca la tentación en el desierto. Tentación, pero no había pecado de parte de Dios, perdón, del Señor, sí, de Dios, pero ¿qué había? Tentación, esto, aquello. Por eso veo, estoy tentado, sí, veo como decía, que yo fui tentado a algo. Sí, pero uno se aparta la mirada. La tentación no significa que pequé o pecó usted. La tentación estuvo, yo debo apartar. Por eso Job dice, que mis ojos no vean el mal, dice. O hago pacto con mis ojos, dice Job. Entonces debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque todavía no está el pecado, está la tentación. ¿Sí? Él tienta con algo. Entonces, lo que vemos acá, ¿cómo es que lo hace él? Bueno, amados, Satanás, por eso tenemos una armadura. Por supuesto, entra por los ojos, pero también entra por la mente. Satanás, la estrategia de él es la mente. Introduce su semilla o pensamientos en la mente, así. Y empezamos a pensar esos pensamientos, ¿sí? Ahora con nosotros empezamos a concebir esos pensamientos, a escuchar esos pensamientos, empezamos a hacer algo que habías leído en un devocional. Empezamos a dudar de la palabra de Dios. No le damos credibilidad a la palabra de Dios y sí esos pensamientos. Pero ¿sabe por qué? Porque esos pensamientos están relacionados con nuestros sentimientos. Y eso es lo que Él hace. Los pensamientos están muy unidos con nuestro ser y el sentimiento. Por eso que debemos fortalecernos, amados, en ese sentido, porque Él va a tocar hasta la fibra más profunda de nuestro alma y nuestros sentimientos. Él quizás va a usar las heridas que más nos duelen de los seres queridos para poder lastimarnos. Tiene que usar así. Dios utiliza su espada que penetra como doble filo, pero tiene un propósito, darnos vida. Él, su palabra y su dardos de muerte es matarnos. Es muy diferente la tentación de Él. Él quiere que nosotros, porque escuche, Él no puede, hacer que pequemos de nosotros de una forma, no lo podemos.
lo que quiere, lo que sí puede hacer es que tentarnos para que voluntariamente pequemos. Porque ya nosotros, el pecado fue sacado, erradicado, pero todavía quedan restos. Entonces tiene que buscar de alguna forma, en un enojo, un celo, lo que sea, debilitar, cansar, para que de una forma explote la persona o haga algo que tranquilamente, espiritualmente, quizás bien en las cosas del Señor no lo haría. Pero Él busca eso. Entonces es importante, porque nosotros somos responsables, amados, cuando le creemos a la mentira de que Él hace. O puede ser una verdad media, vamos a decir, una verdad, un recuerdo que puede traer de algo, y ese recuerdo, amado, trae dolor. Cuando viene un recuerdo, dice, mirá, y te hace acordar mayormente, vamos a decir, de las mujeres. Generalmente una mujer, usted fíjese, se acuerda hora, día, fecha, cómo estaba vestido, todo. Entonces, y nosotros también a veces, pero todo sí está relacionado en el sentido con los sentimientos. Entonces, el maligno va a tratar de atacarnos. Hay una parte donde Cristiano corre a un lugar y le tira dardos de fuego. No sé si se acuerdan, en la alegoría. Eso es Efesios capítulo 6, 16. Él va a estar continuamente. Ahora pueden ser por medio de los pensamientos que, vamos a decir, ataque. Y nosotros vamos a ser culpables si creemos. Porque si usted abriga ese pensamiento, perdió. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano lo va a llevar a pecar. Va a estar así, como ese dibujito que dije, la pantera rosa, en un momento que le diga algo, le sacó. Porque de tanto que lo estuvo cocinando y cocinando y cocinando y cocinando ese pensamiento que le puso él, en un momento usted va a tener como esa olla de que pitan, va a tener que salir todo eso que está dentro. Es así. Entonces él pone esos pensamientos, porque en vez de hacer eso, debemos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Cambiar en todo esto, como dice allá, todo lo que es bueno, agradable y perfecto, pensar. Debemos hacer eso, no creerle. Yo una de las cosas que aprendí es decir, no te creo. No te creo, creo a la palabra de Dios. Y trato de no creer, porque Él va a venir, amado. Otra cosa es, bueno, yo no tengo con esas cosas, pero hay otra cosa que Él utiliza, amados. Si no logra con eso, no importa, Él tiene estratagemas, muchas cosas para poder atacar a un cristiano. Incluso, vamos a decir, una de esas cosas que quizás usted no las tenga, pero hay gente que sí, que es apegada al mundo. Y Él va a utilizar los deseos de la carne, del mundo, de la vanidad, para poder atraerlo. Fíjese lo que dice, por eso que está el consejo de Primera de Juan, capítulo creo que es el de capítulo 2, el versículo 15 y... No, sí, capítulo... No, Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, escuche, deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, escuche, hay muchas personas, mirá, bueno, yo no tengo primero. Él tiene muchas cosas, deseos del mundo que puede llegar a tener. Él siempre tiene un anzuelo, una carnada para poder atraerlos. A lo que sea, amados. Es con lo mismo, vamos a decir, el ejemplo de Pedro, que lo negó. O sea, fíjese, él le tuvo miedo al mundo, o una simple sirvienta hizo que él tuviera miedo adentro, donde estaba en esa feria, que él estaba ahí, corría, por no estar fuerte. Puede ser muchas cosas que en el mundo hay. Los deseos de la carne es otra cosa. Yo no tengo las cosas del mundo. A mí no me atraen estas cosas. Los deseos de la carne. Otro dirá, yo no tengo estos deseos de la carne. Pero hay otros que sí tienen deseos de la carne. Él tiene hijos y hijas en el mundo. Usted sabe, vamos a decir, por qué cayó esa nación de Israel cuando no podía hacerlo caer por ese falso profeta que decía, y dijo, le dio, que era Balaam, le dio un consejo. Dijo, lleva a esas mujeres lindas, o sea que tenés, y así seducieron a los hombres. ¿Por qué cayó Sansón? Por Dalila. Porque cayó, vamos a decir, David, por mujeres hermosas, o sea, mujeres lindas.
¿Por qué fue tentado este rey por Sara, que era la esposa de Abraham? Porque mujeres agraciadas despiertan pasiones en los hombres y la atracción. Entonces debemos tener cuidado. Yo no tengo los deseos de la carne. Bueno, entonces tampoco provoque esos deseos en la carne en el mundo. Porque yo quizás no lo tengo, pero no puedo decir cuando no tengo, despierto o me muevo de una forma y después eso no juguetee con el mundo porque el enemigo va a venir. Y cuando venga, es muy posible, si usted no está fuerte, va a caer. ¿Sí? Me voy apurando un poco. Entonces, tenemos que tener cuidado con los deseos de la carne. Ahora, cuando decimos deseos de la carne, no siempre significa deseos de la lascivia, del sexo, de la fornicación, del adulterio. Puede ser un deseo de la carne como Judas tenía el deseo de la codicia y por 30 monedas de plata vendió al Señor. Entonces el deseo de la carne puede ser muchos, no solamente vamos a decir, yo no tengo tiempo de ir, que es en Gálatas, no me acuerdo si es capítulo 5, en los versículos 16, 17 y en adelante, dice que el espíritu lucha contra los deseos de la carne y ambos se oponen. Cada uno quiere hacer lo que es correcto. Entonces, y más abajo muestra los frutos del espíritu y después Pablo hace una división en 3 secciones, vamos a decir, de los deseos de la carne. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, atento, vigilando, cualquiera que sea eso, los deseos, porque ya lo leí, Santiago 1.14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Usted debe saber en qué es débil. Usted no puede ir en lo que sea, en la tentación que tenga. Ir a un lugar, estar con ellos, sentarse, porque es muy posible que, si no está fuerte, va a ser tentado. Por eso de verdad debemos huir de la tentación. Satanás siempre va a estar de alguna forma queriendo hacernos pecar, ¿sí? En lo que sea. Si no pecamos así, puede hasta... Son muchos, amados. Son cosas que dirán, ay, pero como... Nos puede hacer, una distracción común puede hacernos que no hagamos las cosas del Señor que tenemos que hacer. Y aún así estamos pecando. Usted cuando se pone, quiere apartar para el Señor, se quiere santificar, va a ver de verdad que es necesario andar en el Espíritu. Cuando uno se quiere parar en el Espíritu, los demás te miran así como, que pero están así molestos. ¿Y qué cree que va a hacer en el cielo? Entonces así, debemos ya empezar a estar atentos para que esos pecados no sean concebidos adentro de nuestro corazón. ¿Sí? Y si eso sucede, amado, lo que va a suceder, escuche, usted dirá, bueno, lo que sucede es que Dios ya no va a tener ninguna comunión con usted, porque usted tiene comunión y relación con el mundo. Y Dios no tiene ninguna relación con el mundo, con los hijos y hijas de Satanás, con las cosas de este mundo caído. Está apartado, y sus hijos están apartados porque se llaman santificados. Y es así, amado. Entonces la tentación que usa Satanás está continuamente. Entonces debemos estar orando y velando. Porque, ¿cuál es el propósito de la tentación? El propósito de la tentación, amado, diría, bueno, yo no pierdo la salvación, pero usted va a ser dañado espiritualmente. Su relación va a ser afectada con Dios. Usted va a ver que está mal, no hay paz dentro de su corazón, siempre está intranquilo. ¿Por qué? Porque es muy posible que ya pecó, ya entró el pecado. Usted no oró y veló cuando la tentación estaba, fue y de alguna... Fornicar no significa tener relaciones sexuales. A veces fornicó y adulteró y le fue infiel a Dios. Y la tentación lo que busca es que usted sea infiel con Dios. Dios no tiene ninguna relación. La única relación que puede haber es cuando un hijo va, le predica a esa persona y se aparta. Pero no hay relación con el pecado. No podemos tener una comunión con el pecado. Entonces eso es lo que busca la tentación. De verdad que pequemos y perdamos la comunión con nuestro Padre. ¿Sí? Y el Señor se aparta. Fíjese, amado, se apartó de su Hijo amado en la cruz. No se va a apartar de usted. Entonces no hay relación con, vamos a decir, con la impiedad. Entonces el salmista, volviendo, está hablando que el Señor clama, pero nosotros también debemos hacer lo nuestro. Entonces, cualquier cosa que nos quiera provocar o animar a pecar, nosotros debemos estar atentos, pero primero debemos reconocer en qué somos débiles, atentos
en lo que sea, que usted es débil, usted siempre hay que estar orando y velando. Y usted dirá, bueno, mire, esto es lo que voy a tocar y quizás yo cuando hablo de esto, a veces he advertido de estas cosas y muchos se han molestado. Pero fíjese lo que dice Owen. Yo no voy en una parte, voy a citar textualmente a Owen porque yo solamente lo que hice es unas pequeñas apuntes por arriba, porque no puedo dar todo esto, sino unos apuntitos. Pero voy a leer una parte de Owen. Dice así: cualquier cosa que provoque o anime a una persona a pecar es un tipo de tentación. Casi cualquier deseo que una persona pueda tener podría convertirse en una fuente de tentación. Atento, cualquier deseo que no provenga del Señor, que no esté alineado con el pensamiento del Señor, es una fuente de tentación. Desear, y empieza a dar unos ejemplos. Desear tales cosas como, por ejemplo, escuche lo que va a decir, porque si no va a decir, lo dice el pastor Daniel. John Owen, no sé si lo conocen, un teólogo puritano, tiene esto, todo lo que debe cristiano saber sobre la tentación, tiene otros libros más, tiene muchísimos libros. El Espíritu Santo son unos tomos así. Era un teólogo enorme, y él, pero a la misma vez era humilde. Este teólogo que estoy hablando era el que se iba y se sentaba a escuchar un sermón de un hollinador que se llamaba John Bunyan. Y él se sentaba y escuchaba, así. Y uno le preguntó a este que estoy citando de este libro, dijo, ¿por qué hacía eso? De la forma, usted es un teólogo, ¿cómo va a venir? Y él le decía que todo el conocimiento que él tenía, un gran conocimiento tenía, él lo cambiaría hacia por como él predica. Lo que hablábamos creo que ayer acá afuera, que una persona puede tener y superar a otro en un conocimiento de teología, pero muchos tenían la capacidad, decía, de ir al corazón. ¿Sí? Y mucho de eso se desarrolla llamado en el sufrimiento. Por eso cuando muchos hablamos nosotros, porque ya caímos, ya tenemos marcas, como Pablo. La voz de la sabiduría, cuando nosotros le decimos a un joven, no, no hagas esto. ¿Por qué? Porque mirá, esto es lo que me hizo, o esto es lo que me hizo. Yo pasé por eso. No lo hagas. Tenemos experiencia, lo que vamos un poco más adelante. Sabemos quién es el enemigo. Entonces, no es un juego, amado. Fíjese lo que dice, porque yo no digo esto. Mire lo que dice John Owen. Dice, puede ser una fuente de tentación desear tales cosas. Y como ejemplo, mire lo que da. Una vida tranquila. Entonces, no hay problema. Dirá, ¿qué? Pero ¿cuántas personas viven una vida tranquila? ¿Y de qué hay un problema esto? La vida tranquila, claro, porque no predican, no exhortan a otras personas, entonces yo no me quiero meter con las personas, no hay que juzgar, entonces yo vivo así como un... No, amado, cuando usted vive una vida cristiana, vive para el Señor, predica, ama la atención, usted, el enemigo va a estar ahí, usted no va a poder tener una vida tranquila porque va a ser perseguido, de alguna forma. Su alma puede estar tranquila con el Señor y reposada. Pero no, muchos buscan una vida, lo que dice, una vida tranquila, amigos, un buen nivel de vida, una buena reputación, la lista es interminable. ¿Cuántos buscan eso de esta vida? Son cosas, vamos a decir, lícitas. Sí, yo quiero tener un mejor nivel, quiero tener un buen marido, quiero tener una familia, y nadie dice que está mal eso. Pero cuando ponemos en principal, Satanás en la feria, ¿viste? En la feria de vanidades, le dice, usted lee el libro original de Bunyan, en la feria de vanidades, él ofrece todo. Todas esas cosas. Pero esas cosas no sirven de nada. No decimos que Dios no las da, pero primero tiene que estar el Señor Jesucristo. Y si esas cosas, esta tentación, se ponen para que dejemos y perdamos esa relación con Dios, es malo, amados. Son tentaciones que nos buscan llevar a pecar. Entonces tenemos que estar atentos a eso. Y todo eso puede venir con un deseo, una tentación, antes de que llegue el pecado. ¿Sí? Entonces debemos manejar con cuidado esto para no entrar en tentación. ¿Sí? Cuando nosotros entramos, yo no voy a entrar a todo lo que habla él, ahí en lo que significa entrar en tentación. Voy al punto de entrada, porque yo ya me pasé 7 minutos de la hora. Pero cuando nosotros vamos a decir, entramos en tentación, es posible que ya el pecado entró. ¿Cómo se lo podría explicar? Cuando usted empezó en la lucha, es porque ella está dentro. Ya entró.
Usted ya, y es muy posible que Él lo lleve ya. ¿Por qué? Porque usted no oró y no veló. Entonces ya se metió. Por eso le dijo una parte, el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Él está queriendo entrar en el corazón de nosotros. Por eso debemos estar orando y velando. No sabemos cuando el ladrón quiere entrar a nosotros y robarnos. Y eso es lo que sucede. Cuando usted vio que perdió esa calma, esa paz, es muy posible que ya se introdujo adentro de nosotros. ¿Sí? Entonces debemos estar atentos a eso para que el Satanás no haga eso. Él quiere meterse en nuestro corazón, ahí es donde entra. Nosotros podríamos decir, de alguna forma, amados, tenemos un traidor. Vio que el Señor tenía a Judas. Bueno, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Esto no lo tome de ahí, se me ocurre a mí. Yo no estoy diciendo eso porque parecía, lo dijo él y no sé si él lo piensa así. Pero yo creo que tenemos un Judas o tenemos un traidor, tenemos el Espíritu Santo. Pero todavía está el pecado. Tiene que entender usted que todavía dentro de nosotros hay pecado. ¿Sí? Hay maldad. Aunque nosotros fuimos perdonados, y la culpa del pecado, la culpa, gritó, hizo expiación, ya no hay culpa, ninguna condenación. Pero el pecado, por eso Pablo dice que en Romanos 6:14, o 6 por ahí, para no ir yo ahora, que no dejéis que el pecado reine en vuestro corazón. ¿Por qué diría eso? Si yo ya estoy. No, ¿por qué diría poner una armadura? ¿Para qué? Para atar, reprender demonios de acá, los gatos, no, como hacen esos carismáticos. No, amados, está el que quiere entrar acá. Entonces debemos orar y velar. Hay un traicionero dentro de nosotros que él busca, el pecado busca y él adentro dice, sí, está el pecado, está acá. Nos vende, ¿sí? Entonces tener cuidado con este que nos traiciona y le manda información para que nosotros pequemos. Eso está dentro, amados. Algún día eso se irá. Pero mientras nosotros debemos orar y velar. Nosotros no sabemos cuándo es el momento y la hora. Podemos llegar en esa hora de la prueba, o si quiere decir la hora de la tentación. Dios puede probar, Satanás va a venir a tentar. Pero debemos estar siempre atentos a eso. A mí no me da tiempo de desarrollar todo lo que tengo acá, ¿sí? Pero una de las cosas que vamos a decir que el Señor, porque es largo el libro, una de las cosas que podemos hacer es la que el salmista nos enseña acá. ¿Qué es? Y lo que enseña el Señor en Mateo. Es velar y orar y estar en guardia. No podemos hacer otra cosa. Hay veces que no le va a hacer nada a la palabra. Usted, fíjese, contra el pecado, vamos a decir una persona que está molesta. Usted saca la palabra y le explica la palabra. Yo lo he hecho, saca un texto. ¿Usted cree que le va a hacer algo con la espada? A veces va a tener que estar orando para que esa presión no entre. Porque la palabra de la persona ya está contaminada, tiene el mal. No estoy hablando con un hermano que por ahí me escuche. Estoy hablando con el enemigo, ¿sí? En este caso, y el enemigo que va a usar. Si yo veo que en este caso está queriendo utilizar algo contra mí, yo no me puedo, ¿cómo puedo resistir? Yo tengo que de alguna forma orar y apartarme del mal, no me puedo quedar ahí, tengo que resistir, ¿sí? Porque puede ser que yo ceda a eso. Entonces, pedirle al Señor como salmista que nos libre y apartarnos. No nos queda otra acá. Nosotros no estamos a decir, el único que le venció y que no encontró nada en él, el enemigo, fue el Señor Jesucristo que estaba libre de pecado. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿quién me redarguye a mí o de pecado? ¿Quién me puede encontrar? ¿Quién me puede decir a alguien? Nadie. Por eso fue una ofrenda perfecta. Y podemos clamar a Él, decir que se apresure a escucharnos. Pero, amados, para ir cerrando con esto, nosotros debemos reconocer que somos débiles, clamar a Él, ¿sí? Fíjese lo que dice ahí. Escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso. En el incienso, ustedes saben que incluso en el Apocalipsis aparece como esa oración, ese olor fragante. Dios dice, un corazón que está clamando, está pidiendo que lo ayude, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere. Nosotros no nos podemos valer por nuestra propia fuerza, ¿no? Solamente, ni siquiera vamos a decir ese hombre que fue creado, perfecto, que fue Adán, pudo. Nosotros sí ahora tenemos
el poder para resistir y pelear, ¿sí? Pero atento en esas debilidades que nosotros tenemos, ¿sí? Porque dentro de nosotros, fíjese lo que dice una parte de Owen, dice, no tenemos ningún poder o fuerza propia para resistir en la hora de la tentación. Si a mí me diera tiempo de explicar un poco más, que no me da tiempo ahora, pero es un poder fuerte, fuerte. No es cualquier cosa. La hora de la tentación o de la prueba es un poder fuerte que viene así y busca que de verdad que nosotros caigamos en ese poder. Nosotros debemos clamar, pedir, ¿sí? Mire, yo sé, aquellos que de verdad buscan agradar al Señor, no es fácil. Él no va a ir a hacer eso con cualquiera. Yo siempre lo digo hace años. ¿Por qué no le prueba? ¿Por qué no hace otro? ¿Sabe por qué? Porque esos son sus hijos. Muchos de ellos ni siquiera nacieron. Él va a buscar a los hijos de Dios. Por eso cuando Él ve uno, dice, este es el Hijo de Dios. Fue a tentarlo. ¿Sí? Y eso es lo que busca, amados. Entonces debemos orar y velar. No queda otra cosa y apartarnos del mal. ¿Sí? Fíjese lo que dice. No me dejes que se incline mi corazón. Voy a cerrar con esto. A cosa mala, a hacer obras impías. Escuche, con los que hacen iniquidad. Y yo no coma, y no coma yo de sus deleites. ¿Ve? ¿Qué está diciendo? No hay relación con ellos, no se sienta a comer con ellos, no deja que yo coma con ellos, él no se sienta, el justo como dice en el Salmo 1, no se sienta con el escarnecedor, no tiene relación con ellos, porque es muy posible, en la parte previa dice, pon guarda el cuchillo, sí, que no coma de sus deleites. ¿Por qué cayó Israel? Porque codiciaba las cosas del mundo, la comida, los manjares, se quejó. Estoy cansado de esta pobreza, quiero mejor volver allá. Y por eso es que, fíjate que perecieron. Entonces no nos podemos relacionar con ellos. Por eso si usted está orando que el Señor le guarde de maldad, quiere vivir una vida apartada para cuando Él venga, lo primero que debemos hacer también es resistir esa tentación, orar y velar. Debemos reconocer nuestras debilidades, porque en sí todavía tenemos una debilidad, ayudarnos unos a otros y apartarnos del mal, amados. ¿Sí? Así que vamos a orar, amado Padre, le agradecemos, Señor, porque, Señor, hemos sido bendecidos con su palabra. Señor, le pedimos, como el salmista acá, que seamos guardados del mal. Señor, clamamos a usted, Señor, y que usted se apresure, Señor, que escuche nuestra voz, Señor, cuando el enemigo busca por medio de la tentación, Señor, sacar algo, Señor, de nosotros para que nosotros pequemos, Señor, para que nos justifiquemos, para que ataquemos, para que estemos tratando de responder, Señor, o vivir como ellos, Señor. Por eso le pedimos, Señor, que seamos atentos, Señor, cuando un justo o alguien venga, Señor, y me quiera, Señor, exhortar. Porque eso va a ser como un bálsamo, Señor, a mi cabeza que no me va a herir, todo lo contrario, me va a proteger, Señor. Le pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, como siempre decimos, amén. Amén.